En esta y las siguientes diapositivas nos vamos a enfocar en el paso de la decisión, del análisis de la decisión. Es decir, vamos a asumir aquí que ya tenemos recolectada la información, que la información ha sido analizada, que se ha procesado, se han identificado diferentes alternativas y lo que tenemos que hacer ahora es tomar una decisión, elegir la alternativa que consideramos es la más adecuada. Y para esto es importante que tanto las alternativas de decisión como la información recopilada y las preferencias para la toma de decisiones sean descritas en forma clara, de manera que la decisión lógica se haga evidente para personas que incluso no participan del proceso de decisión. Es decir, si tenemos un proceso de decisión que es lógico, transparente y claro, va a ser mucho más fácil comunicar y justificar la elección de una determinada decisión, una determinada alternativa a las comunidades, etc. A veces en muchos de estos modelos fallan en este punto. Cuando se elige una alternativa y este proceso de decisión es parte de una caja negra, finalmente el costo de eso va a ser que el proceso de implementación falle, porque las comunidades o los diferentes participantes sienten que la decisión no fue transparente o no fue adecuada. Así que en este análisis de decisión queremos mostrar esta lógica y esta transparencia del proceso. Para tomar una decisión, obviamente tienen que haber diferentes alternativas para elegir y cada opción debe ser mutuamente excluyente. Es decir, si elegimos construir un dique, queda inmediatamente excluida la opción de construir un espigón para controlar el efecto de las marejadas. Es decir, de estas dos alternativas solo se puede hacer una. Elegir una implica excluir las otras. Cada decisión, por lo tanto, da lugar a beneficios específicos y a probabilidades de que estos beneficios ocurran y que diferentes eventos ocurran asociados a la elección de dicha alternativa. Obviamente la incertidumbre juega un papel muy importante en este proceso de decisión y es incorporada en la modelación. Los eventos y las variables son asignadas a probabilidades basadas en el mejor conocimiento posible. En muchos casos basados en datos históricos, en estimaciones basadas en información pasada, o en otros puede ser básicamente predicciones de expertos, opiniones de expertos. Y por otro lado, la preferencia del riesgo es también incorporada. Una comunidad que está dispuesta a asumir más riesgo podrá tener elecciones distintas a una comunidad que es más adversa al riesgo. Un punto importante es que el análisis de decisión nos permite obtener decisiones bien pensadas o decisiones buenas, ¿no? O tomar buenas decisiones en el sentido de ser decisiones lógicas. Y aquí es importante hacer esta distinción entre decisiones buenas o malas, o bien pensadas y no bien pensadas, y los resultados. En general, una decisión bien pensada o buena es una decisión que sigue una lógica determinada. Y por lo tanto es esperable que estas decisiones buenas produzcan resultados buenos con una alta probabilidad. Y aquí se incorpora el término de incertidumbre. Es decir, es más probable que los resultados, es decir, que los riesgos de desastres se reduzcan o que los costos de los desastres se disminuyan, por ejemplo, si es que uno toma decisiones buenas, decisiones que son lógicas, y por esto nos referimos a este proceso o análisis de decisiones. O sea, si tomamos
Si seguimos el análisis de decisión que estamos estudiando en estas diapositivas, es más esperable que obtengamos resultados positivos. Eso, sin embargo, no implica que podamos seguir el proceso en forma adecuada y el resultado sea finalmente malo. Es posible. Así como también es posible que uno tome decisiones mal pensadas o malas decisiones y el resultado sea bueno. Obviamente ese escenario, el de las decisiones malas con resultados buenos, es poco probable, ¿no? O es menos probable. Acá, bajo este contexto, el observar resultados buenos, entonces, no implica que se tomaron decisiones buenas, ¿cierto? Porque no hay certeza. Si uno observa que en un determinado país o en una determinada región se lograron resultados positivos después de un proceso o de una política de reducción de desastres, lo que podemos decir es que es muy probable que se hayan tomado buenas decisiones, pero no lo podemos decir con certeza. De hecho, es posible que simplemente se haya tenido buena suerte, que se tomaron malas decisiones, pero la buena suerte ayudó y finalmente el resultado fue positivo. El ciclo de análisis de decisiones, y este es un marco conceptual desarrollado por Howard, que es profesor de Stanford y que es el promotor de desarrollador de este análisis de decisiones, se logra a través de 3 etapas. En una etapa determinística se definen las variables que influyen en la decisión y en los valores de la toma de decisión. Aquí no hay incertidumbre, ¿no? En esta etapa determinística no se incluye la incertidumbre. En la etapa 2 se incorpora la incertidumbre y es la fase probabilística. Y las probabilidades aquí se asignan a cada una de las variables claves. Asimismo, la preferencia de riesgo es evaluada para la toma de decisiones, sobre todo para las soluciones que resulten más atractivas dada el grado de incertidumbre. La tercera fase es la fase informacional, y en esta fase se evalúan todas las variables relevantes y las probabilidades asignadas y se obtienen valores esperados en cada una de las acciones o alternativas para finalmente tomar una decisión. Entonces, el ciclo de análisis de decisión de Howard funciona de la siguiente manera. Empezamos con la información, toda la información que tengamos al inicio, la información anterior, digamos, a la toma de decisiones. Luego planteamos las alternativas en forma determinística, sin asignar incertidumbre. Luego, en la siguiente fase, asignamos y nos preocupamos por obtener probabilidades para cada una de las posibles alternativas y eventos que puedan ocurrir, que hemos identificado en la fase determinística. En la tercera fase informacional combinamos la incertidumbre con los eventos, obtenemos los beneficios y los costos esperados y finalmente con ello tomamos una decisión y actuamos e implementamos la decisión. Obviamente el producto de esta implementación vamos a generar nueva información. Esa información va a ser luego recogida y va a ser procesada y analizada y corregida y finalmente esto se convierte en una nueva información que alimenta nuestro proceso o el ciclo de análisis de decisión, ¿no? Y esto puede hacerse infinitamente, ¿cierto? En donde el modelo va mejorándose con nueva información obtenida de las experiencias que vamos teniendo. Una forma de entender esto y de implementar esto, ya más allá de un marco teórico, es el árbol de decisión, que representa de forma estructurada el proceso o el análisis de decisiones. El árbol representa opciones y para cada opción se presentan probabilidades y finalmente
combinando las opciones, que vendría a ser la fase determinística, con las probabilidades, que es la fase probabilística, elaboramos y nos movemos a la fase informacional para tomar decisiones y finalmente elegir cuál es la alternativa más óptima. Algunos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos un árbol, una estructura de un árbol de decisiones, donde tenemos que decidir entre dos opciones. Veamos primero la parte determinística. Tenemos solo dos alternativas, la parte superior y la parte inferior en este gráfico. Por cada alternativa tenemos dos decisiones a seguir. ¿Okay? Y por cada decisión tenemos posibles resultados de estas decisiones. Esta asignación de alternativas y decisiones y resultados vendría a ser la fase determinística. Luego, para cada opción y decisión y resultado, encontramos probabilidades. Y esa es la fase probabilística. Y finalmente, combinamos las decisiones alternativas con las probabilidades. Tenemos valores esperados de cada decisión y con esto nos movemos a la fase informacional y finalmente a la decisión. Veamos este árbol de decisiones nuevamente, pero ahora con un ejemplo con números reales. De esta manera hemos completado la fase determinística en el desarrollo de este árbol de decisión. Lo que continúa es la fase probabilística, que consiste en obtener información que nos permita asignar probabilidades a los escenarios de lluvia o no lluvia. Entonces, supongamos que recolectamos información de la zona y encontramos que la probabilidad de que llueva en esta zona es de 80%, por lo tanto la probabilidad de no llover es de solo 20%. Ahora, con eso calculamos las probabilidades y completamos la fase probabilística. La tercera fase, la informacional, consiste en combinar ahora los valores y las probabilidades para obtener valores esperados. Entonces, por ejemplo, en la alternativa de la construcción de un sistema que sea resistente al agua o resistente a lluvias, el escenario de una lluvia, que hemos dicho tendría un beneficio de $850,000, ocurre solo con 80% de probabilidad. Por lo tanto, si multiplicamos la probabilidad por este beneficio, nos da un valor esperado de $680,000. Por el contrario, si no hay lluvia, entonces la pérdida de 100,000 la multiplicamos por 20% y esto nos da una pérdida de menos 20,000. ¿Cuál sería entonces el valor esperado de esta alternativa? Sería la suma, ¿cierto?, de la probabilidad de 80% de lluvia por el valor o el beneficio bajo el escenario lluvia, más la probabilidad de no lluvia por el valor que se espera en el caso de que no haya una lluvia. Es decir, sería la suma de $680,000 menos $20,000, lo que produce un valor esperado de $640,000. Ese sería el valor esperado de la alternativa construir o reforzar el pozo de agua de manera que sea resistente a las lluvias. En la otra alternativa, que es la del costo mínimo, que es una protección mínima de $30,000, que en realidad no protege al pozo frente a una lluvia, entonces también calculamos para este caso el valor esperado. En ese caso sería con un 80% de probabilidad habría una pérdida de $980,000. Esto da $784,000 negativo, mientras que con un 20% de probabilidad hay una pérdida de $30,000, es decir, $6,000. El valor esperado entonces de la protección mínima sería el negativo $784,000 más el negativo $6,000, lo que genera una pérdida esperada o un valor esperado de $790,000. Entonces ahora tenemos las dos alternativas, cada una con un valor esperado. Obviamente
se elegirá aquel que tenga un valor esperado mayor. Esto es equivalente a comparar valores actuales netos. En este caso obviamente no hay una dimensión de tiempo, pero estamos incorporando la incertidumbre en este árbol de decisiones. Tenemos ahora valores esperados y elegimos el que tenga mayor valor. En este caso, el reforzamiento del pozo de agua de manera que sea resistente a las lluvias. Elegimos esa alternativa y ese es, digamos, describe el proceso del análisis de decisión de Howard y usando la herramienta o la estructura del árbol de decisiones.